Bien, vamos a leer el pasaje en la noche de hoy y dice así entonces la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo eh, desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan, desde el versículo 35 al versículo 51. Es una porción bastante extensa, pero tiene un muy buen contenido. Dice entonces así la palabra del Señor. El día siguiente otra vez estaba Juan y sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Amén. Bueno, hace muchos años atrás, en la iglesia propiamente de Lucero, donde nos congregamos por algún tiempo, se hizo algo que se llamó el Plan Felipe. Ese Plan Felipe era un programa de discipulado que constaba de 4 módulos. Esos 4 módulos enseñaban el Evangelio de Juan. De hecho, el primer módulo había que contestar una especie de catecumenado, es decir, una serie de preguntas y respuestas con respecto al Evangelio de Juan, y así se aprobaba el primer módulo. Posteriormente se llenaban 3 libros también de preguntas y respuestas, de tal manera que a eso se le llamó el libro Descubra. Era Descubra 1, Descubra 2, Descubra 3, pero también en la medida que se iban llenando estos libros se iban recibiendo Biblias, se recibían Biblias de la Nueva Versión Internacional, y así se iba discipulando las personas, así nos discipulamos al comienzo de nuestra vida cristiana. ¿Qué tiene que ver esta historia con el pasaje que hemos leído en la noche de hoy? Pues el pasaje en la noche de hoy tiene que ver muchísimo con el discipulado. Alguien dijo que el discipulado es hacer partícipe a los seres humanos de la dulzura del cielo. El discipulado es hacer partícipe a los seres humanos de las dulzuras del cielo. De esta manera podemos entender que cuando hablamos de discipular, estamos hablando de enseñar a otros constantemente todo lo pertinente al Evangelio, todo lo pertinente
a la gracia de Dios. El título que ustedes vieron en la presentación pues tiene que ver con lo que dice el versículo 49, cómo Natanael llama a Jesús y le dice: eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Rey de Israel. Y por eso el tema de la enseñanza en la noche de hoy es: hemos hallado al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Eso significa, amados hermanos, que cada discipulado que nosotros hacemos, las personas deben hallar a Cristo, deben hallar al Hijo del Dios viviente. Es decir, que en cada discipulado debemos hacer nuestro mayor esfuerzo, debemos concentrar nuestra mayor preocupación y nuestra mayor interés en que en el texto que estamos enseñando, ese texto evidencie y muestre a Cristo, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Hemos hallado al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Una vez que Juan el Bautista ve a Jesús como el Cordero de Dios, entonces Jesús continúa con el inicio de su ministerio. El versículo 35 dice: el día siguiente o al día siguiente, esta vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Hace 8 días vimos que el Cordero de Dios era la mención que se hacía para recordar que Cristo Jesús era el Cordero que venía a ofrecerse como el Cordero Pascual, para que de esta manera nuestros pecados pudieran ser limpios de toda maldad. Nuestros pecados fueran limpios de toda inmundicia, nuestros pecados fueran limpios de toda esa contaminación que nos ha dejado el pecado. El versículo 37 dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Aquí esta palabra discípulos es la palabra griega matetes, y un matete es aquel que continuamente está aprendiendo. Para mostrar y para evidenciar a Cristo como el Dios, como el Hijo del Dios viviente, es necesario estar aprendiendo de Él. Es necesario estar escuchándole a Él. Es necesario estar escuchando sus palabras. Es necesario estar escuchando su mensaje continuo, permanente. El Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 5, versículo 1, dice que cuando comienza el sermón del monte, vino y se sentó y vinieron a él sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba, dice la Escritura. Así que un discípulo de Jesucristo es aquella persona que constantemente está estudiando la palabra del Señor, está estudiando su mensaje, y no solo lo está estudiando, porque discípulo no es aquel que está aprendiendo, sino discípulo es aquella persona que está también viviendo. Así que un discípulo, según la enseñanza de la Biblia, es aquella persona que aprende, constantemente aprende, pero al mismo tiempo o paralelamente está viviendo. Así que están estos 2 discípulos que escuchan hablar. Y dice la Escritura en el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo. Es importante el impacto que estas personas están recibiendo por causa de la enseñanza de Jesús. Es importante tener en cuenta el impacto que estas personas están viviendo por la enseñanza de Cristo Jesús. Todos nosotros estamos haciendo nuestra apuesta por discipular. Como iglesia estamos haciendo la apuesta para que la iglesia pueda crecer y la iglesia pueda avanzar. Pero es necesario que todos nosotros tengamos pertinencia a la hora de entregar el mensaje. Hay cosas que son de provecho para nuestra edificación y son de provecho y nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, pero no siempre mi crecimiento es el crecimiento de otra persona, porque la Escritura misma nos dice que la relación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo con sus discípulos es una relación personal.
Así que yo tengo que esforzarme por siempre mostrar a Cristo mensaje con la pertinencia de un mensaje contundente, con la pertinencia de un mensaje directo, y es lo que vamos a encontrar. Jesús se vuelve a sus discípulos y ellos ya venían siguiéndole. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús está causando impacto. El mensaje de Jesús está impactando. El mensaje de Jesús está conmocionando. De hecho, más adelante, o aparte atrás, se dice que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengue, pero que él crezca. Es decir, en cuanto a esa parte de quién tenía más discípulos. Y pues aquí el importante es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo se vuelve y mira a estas dos personas que le están siguiendo. No solo los discípulos aprenden, crecen, sino que siguen a Jesús. Es decir, están cual ovejas detrás de su pastor, cual discípulos están detrás de su maestro. Y Jesús les pregunta, y esta pregunta en el griego es muy amorosa, muy cálida de parte del Señor, porque Él les pregunta y le dice: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Qué querían ellos? Ellos querían estar con Jesús. Y ese es un punto importante y vital del discipulado, amados hermanos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el corazón del discipulado es Cristo mismo. Y esa es la primera enseñanza en la noche de hoy. Que el discipulado, el corazón del discipulado es Cristo mismo. Sin Cristo, nuestro discipulado no puede ser discipulado. Ellos le preguntan: ¿dónde moras? O sea, la pregunta quiere decir: queremos estar contigo. Y es que todos los discípulos de Jesús queremos estar con Él. Queremos pasar tiempo con Él. Queremos estar en su presencia constantemente. A lo cual en el versículo 39 el Señor les dice: venid y ved. Él los invita, los convida. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, algo así como las 5 de la tarde, y ya se quedaron allí con él, pero se quedaron todo el día. Y si nosotros nos preguntamos: ¿quién no quiere estar con Jesús? ¿Quién no quiere estar con nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo? ¿Quién no quiere estar con Él? Bueno, esa es una realidad en la vida de todos aquellos que le siguen. Por eso la iglesia no puede ser cansancio. Por eso enseñar de Jesús no puede ser motivo de fatiga. Por eso discipular a otro y compartir la Biblia no puede ser motivo de fatiga, no puede ser motivo de cansancio. Es más, eso surte es el efecto contrario. Enseñar de Jesús trae descanso. Estar con Él, contemplarlo en la Biblia, trae descanso. A veces yo me pregunto: ¿por qué los creyentes no leen la Biblia si allí está Jesús? Estos discípulos muestran o Juan nos quiere mostrar, Juan el apóstol nos quiere mostrar que estos discípulos querían estar con Jesús. Estar con Jesús es estar en las páginas de la Biblia, mis hermanos, porque Dios por su Espíritu nos revela al Salvador, como lo veíamos hace 8 días. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Todos aquellos que están con Jesús o que escuchan su mensaje y son impactados por él, le siguen. Y aquí encontramos a Andrés, uno de los discípulos del Señor. Juan nos lo describe como hermano de Simón, Pedro el impetuoso, el de carácter fuerte que salía adelante, con muchos picos y con muchos valles. Ahí encontramos a un Pedro. Andrés, que era su hermano, que estaban siguiendo a Jesús. ¿Y por qué lo seguían? Porque habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista acerca del reino de los cielos y ahora seguían a Jesús. Y esa es una verdad del discipulado.
Todos aquellos que escuchamos el mensaje de Jesús, le seguimos, porque somos impactados por ese mensaje. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo que le compartió las buenas nuevas. Eso es lo que hacemos en nuestro discipulado, compartir las buenas nuevas. Es decir, que en la pertinencia del mensaje y en la pertinencia del discipulado, siempre estamos buscando compartir esa nueva. ¿En qué consiste? En mostrar evidentemente a Cristo Jesús. ¿Qué le contó? ¿Qué está diciendo Andrés? Dice que hemos hallado. ¿A quién hallaron? Le dice, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Hemos hallado a Jesús de Nazaret. Lo hemos hallado, lo hemos encontrado. Qué dicha, qué bendición que cualquier persona haya a Jesús. Ahora, el capítulo 1 nos dice que todos los que le recibieron y todos los que creen a su nombre es porque son engendrados por Dios. Y los que son engendrados por Dios, un día, en un momento dado, hallarán a Jesús. Esa es una verdad del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Andrés? Está compartiendo las buenas. Todos nosotros, hermanos, estamos llamados a compartir las buenas nuevas. Estamos llamados a compartir el Evangelio. Así que encuentran al Mesías y no solo le comparte, sino que lo trajo a Jesús. Entonces mire que su hermano Andrés trae a su hermano Simón. Y aquí tiene que ver una aplicación con todos nosotros. ¿Qué eran Andrés y Simón? Eran hermanos. De hecho, ahorita se nos dice de dónde eran. Eran hermanos. ¿Y qué hace un hermano con otro hermano? Le comparte del Evangelio. Y esa es algo que ustedes deben subrayar. Y lo soslayamos en la noche de hoy. Y es porque nosotros no traemos a nuestra familia a los pies del Señor. Esa es una aplicación y un desafío que a partir de este momento que están escuchando ustedes la palabra del Señor y yo que la estoy enseñando, tenemos de compartir el Evangelio con nuestra familia, con nuestros hermanos. Miren, hermanos, vuelven y lean. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. O sea, él llevó a su hermano de sangre, lo llevó a Jesús, llevó su familia a Jesús. Y ese es un desafío que ustedes y yo tenemos. Y trajo a Jesús. Ahora Jesús, mirando a Simón, que le dijo, Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás. O sea, se nos describe quién era el papá de Andrés y quién era el papá de Simón Pedro. Le dice, tú eres hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Y esta palabra Cefas significa roca, piedra. Entonces, tú serás roca. ¿Qué encomienda tiene Pedro? Pedro va a ver el propósito del llamado de Jesús mayoritariamente el día de Pentecostés, es decir, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, de esta manera, Pedro y Andrés ahora hacen parte del discipulado y ahora son discípulos de Jesús. Versículo 43. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. O sea, aquí hay algo extraordinario y es que el Señor está llamando a su pueblo. Y esta palabra, sígueme, tiene que ver con la gracia divina, hermanos. Porque el llamado que Cristo hace es un llamado irresistible. El llamado de la gracia de Dios, uno no se puede resistir. ¿Por qué? Porque son las palabras de alguien que es poderoso, muy poderoso. Y Jesús dice, sígueme. Y con esta expresión nos muestra que la gracia de Dios es irresistible. Que si el Señor ha dicho, sígueme,
no hay manera de volver atrás. Hay que seguir en pos del Salvador. Ahora se nos dice que Felipe era de Betsaida. Esa palabra Bet, cada vez que ustedes encuentran la palabra Bet, significa casa. Bet, como Bet-tel, Bet, Bet, Bet-abit, son palabras de dos voces. La primera voz significa casa y la segunda, pues el lugar a lo que hace referencia. En este caso, Betsaida, que era una ciudad pesquera, así se llama, casa de pesca. La ciudad de Andrés y Pedro. Ellos eran de esta ciudad. Y es que ahora el ministerio de Jesús va a tomar un buen tiempo, una buena parte de su ministerio en tres ciudades allí en Galilea, tres ciudades marítimas. Una es Betsaida, la otra es Corazín y la otra es Galilea. Todas estas ciudades, Betsaida, Corazín, Capernaum, son ciudades que donde Jesús va a estar de un lado hacia el otro, va a estar pasando en barca. Versículo 44, hemos dicho, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahora se nos menciona en el capítulo 40, en el versículo 45, de que Felipe halló ¿a quién? A Natanael. A veces nosotros nos hemos preguntado, ¿y quién es ese Natanael? Bueno, realmente la palabra hebrea es Bartolomai, es decir, este es el discípulo del Señor que se llama Bartolomé. Y eso nos lleva entonces a que veamos nuestro segundo aspecto. Hemos dicho que el Evangelio es el corazón discipulado. Y ahora que el discipulado es según las Escrituras. O sea, no podemos discipular sin la fuente de las Escrituras. O sea, discipular sin la Biblia es ser un charlatán. Discipular sin la Biblia no es más que una buena conversación, una buena charla. Por eso es importante. Mire lo que dice acá el versículo 46. Encontramos a Natanael o Bartolomé y él dice estas palabras. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? En esta ocasión se tiene en cuenta que Nazaret era un lugar despreciable. Era un lugar por el cual no valía la pena ir a vivir a ese lugar. La verdad, de todas las ciudades de Galilea, Nazaret era de lo menos, de un estrato -1. Pero es de allí donde viene el Señor Jesucristo, donde residía el Señor Jesucristo. ¿Por qué era despreciable? ¿Por qué era tan menospreciado? Porque en ese contexto del norte de Galilea, como ya era de los gentiles, el trabajar en la pesca era algo no muy bien, era como un oficio no muy rentable, no muy pagable, no muy adecuado. Pero ahora trabajar en la carpintería, pues menos. Pues con el pescado, pues probablemente las personas compraban el pescado y pues tenían pues algo de comida pesquera, algo de comida marítima. Pero ahora trabajando la carpintería, pues ni se diga, y Jesús era carpintero. Así que la pregunta de Natanael es, ¿y de Nazaret podrá salir algo bueno? Entonces, como Felipe ya había sido impactado por el Evangelio, ¿qué le dice? Ven y ve. ¿Y por qué decimos que el corazón del discipulado o el discipulado es según las Escrituras? Porque dice la Biblia en el versículo 47 que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, que el testimonio que da el Señor Jesucristo de este discípulo es un discípulo genuino. O sea, es un muy buen discípulo. ¿Por qué? Porque el testimonio lo está dando Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el versículo 48 dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo. Ahora, aquí Natanael apela a la omnisciencia del Señor Jesucristo. Recuerden que aquí el Señor Jesucristo es Dios mismo. Y como Dios, pues Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, a lo cual
el Señor le responde y le dice estas palabras: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estas palabras refieren a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Natanael le está identificando primero como el Hijo de Dios. Y identificar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios indica que Él es Dios mismo, que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Y libros como Sofonías 3:15 nos hablan de que Jesucristo es el Rey de Israel. Libros como Zacarías 9:9 nos dicen: he aquí, tu rey viene montado en un pollino. Nos hablan de el Rey de Israel. Y así lo identifica Natanael. Por eso el corazón del discipulado no solo es mostrar a Cristo el Hijo de Dios, sino que también es mostrar que Él es Rey. Y cuando se habla de Rey, se habla también del ejercicio de gobierno. De hecho, su reino está dirigido por Él. El reino de los cielos es dirigido por el Rey Jesús. Así que Natanael dice: Él es el Rey, tú eres el Rey de Israel. Ahora, dentro de la importancia de la expresión de Natanael, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el corazón del Evangelio, el corazón de la Biblia, el corazón de las Escrituras, y evidentemente es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, en esta parte de lo que encuentra Natanael, de lo que encuentra en Jesús, pues le ve y le dice: tú eres. O sea, tiene la conciencia, la convicción y la certeza de que Cristo Jesús es la persona indicada. Y esa es una pregunta para nosotros en la noche de hoy. ¿Cristo es esa persona indicada? Porque si es así, entonces fácilmente vamos a compartir de él. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Evidentemente Bartolomé fue uno de los discípulos, y hay que escudriñar las Escrituras para ver todo lo que Dios hizo por medio de Natanael o de Bartolomé. Y es interesante porque es casi de los menos vistos. O sea, en el Nuevo Testamento muy poco aparece. Son los pasajes muy cortos que hablan de Bartolomé o de Natanael. Ahora, lo importante acá es saber qué hizo él. Y él lo que hizo fue dar un discipulado. Es un discipulador. Es alguien que está enseñando constantemente la palabra del Señor. A lo cual el Señor Jesucristo le dice en el versículo 51. De cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando Juan el apóstol? ¿De qué nos está refiriendo? Pues hemos dicho que el Evangelio es el corazón discipulado, que el Evangelio es según las Escrituras, porque el pasaje nos dice que el Señor Jesucristo es según las promesas de la ley, según las promesas del Antiguo Testamento, y ahora se nos dice que el discipulado es según la obra de Cristo. Este versículo 51 nos refiere la noche que Jacob se acuesta y sueña y ve que entre el cielo y la tierra hay una escalera, y que esa escalera es Cristo, y que esa escalera conecta el cielo con la tierra. Ojo con lo que estoy diciendo: conecta el cielo con la tierra, no la tierra con el cielo, es el cielo con la tierra. Y esa escalera es Cristo. ¿Qué significa eso?
que toda la enseñanza de la Biblia y toda enseñanza de las Sagradas Escrituras debe ser conforme a la obra del Calvario. Es decir, ningún discipulado se puede quedar sin el Calvario. Ninguna enseñanza de la Biblia se puede quedar sin la cruz. Es necesario ir a la cruz. Este versículo nos muestra la obra de mediación. Ejemplo, si yo estoy enseñando un pasaje de las Escrituras, por ejemplo, un pasaje de Génesis, cualesquiera que sea, yo debo ser cuidadoso primero de no irlo a alegorizar y debo ser cuidadoso de no ir a decir lo que yo quiera decir del texto. Este texto de Juan capítulo 1 versículo 51 nos muestra la obra de mediación, porque es la reconciliación que Dios hace por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué encontramos en este versículo? Dice una vez más, lo leo: de cierto te digo, el Señor hablándole a Natanael, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Es decir, la apertura al reino de los cielos es por la obra de Cristo Jesús. Y por esa apertura veremos a los ángeles de Dios que suben y descienden. Está hablando del sistema de Dios. Está hablando del sistema según Dios. Y para ingresar al sistema según Dios o para ingresar al reino de Dios es necesario el Calvario. Hay que creer al Calvario. Así que si ustedes enseñan la palabra de Dios y enseñan y están enseñando a otras personas, deben asegurarse muy bien de que esas personas vayan a la cruz del Calvario y puedan ver a Cristo Jesús en el texto, no obstante, sin antes no ver el pecado. Este hombre que tuvo este sueño llamado Jacob sale huyendo. ¿Por qué? Porque era un tramposo, porque era un mentiroso, porque era un engañador. Es decir, había violado flagrantemente la ley de Dios. Pero Dios se le aparece en ese lugar al cual él llamó Betel, casa de luz. Así que los discipulados son momentos de luz, son espacios donde la luz del Evangelio viene y alumbra a toda persona que puede escuchar el mensaje del Señor. Ahora, dice que por medio de esa escalera se ve al Hijo del Hombre. Ahora, cualquiera pudiera pensar que esa expresión Hijo del Hombre hace referencia a, a Jesús como un hombre normal. Pues, hermanos, estamos equivocados, porque cuando hablamos de Jesús como el Hijo del Hombre, estamos hablando de Dios mismo. Es el Rey que viene, según el libro de Daniel. Es un título honorífico, es un título majestuoso, es un título de altísima honra y de un altísimo valor en cuanto a Dios, el Hijo del Hombre. Y lo veremos mediando, lo veremos intercediendo por nosotros. Así que, mis hermanos, quiero dejar una aplicación importantísima en la noche de hoy. Hemos visto que el pasaje nos habla de la evangelización. Hemos visto que el pasaje nos habla de compartir el evangelio. Y tenemos que asegurarnos de esas tres cosas que hemos mencionado. La primera de ellas, el evangelio es el corazón del discipulado. El evangelio es con las escrituras, con la Biblia. Fuera de la Biblia, tú no podrás evangelizar. Y en tercera instancia, el discipulado es según Cristo, porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, murió por nuestras maldades, y el versículo 51 nos habla de esa obra de mediación, de esa obra de Cristo, de esa obra que reconcilia al cielo con la tierra. Cristo es quien reconcilia a los hombres ofensores y el Dios ofendido.
de eso se trata, de que nuestro corazón vaya a Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, dentro de 8 días estaremos estudiando la primera señal, el vino en las bodas en Caná de Galilea. Oremos al Señor y démosle gracias.